Hermanas, buen día. Gracias a Dios por un nuevo día. Y con este tema 16 concluyo esta serie de pruebas y tentaciones. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. A este tema 16 le puse de título, como dice aquí en el versículo 4, tentación de Jesús. Y dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí en este versículo 1, el texto griego también se puede traducir como puesto a prueba. Para el diablo eran tentaciones, para el Espíritu eran pruebas. Así que cualquier hijo o hija de Dios vamos a ser probados. Y dice su palabra ahí en Hebreos 2:18, dice la palabra de Dios: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así es que si nosotros somos probadas, corramos a nuestro Señor Jesús, que Él es poderoso para socorrer, porque Él nos entiende, Él mismo pasó por esto. Y dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí vemos cómo Él es 100% hombre, tuvo esa necesidad de hambre, como cualquiera de nosotros. Porque como hemos dicho, mucha gente dice, pues cómo no aguantó si es Dios, pero era también 100% humano. Y recordemos que todos vamos a ser probados, como Moisés, como Elías, que también pasaron 40 días sin comer, y como el pueblo de Israel, que pasó 40 años de sufrimiento, donde ellos fueron puestos a prueba para ver si obedecían las leyes de Dios. Y dice el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y este tentador lo único que quiere es vernos alejados de Dios. Y el tentador no solo busca que Jesús satisfaga su propia hambre, sino también que él, como Mesías, use ese poder para aliviar el hambre del pueblo de Dios. Y no es así, porque es prueba. Tenemos que pasar la prueba, ¿no? Aquí lo que quería el diablo era que Jesús cayera. Y en el versículo 4 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También vemos como en Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí nuestro Señor Jesús cita Deuteronomio 8:3 para mostrar que no solamente necesitamos alimento material, sino sobre todo el alimento espiritual, el cual viene del mensaje de Dios. Dice en el versículo 5 ahí de Mateo 4:5, dice la palabra de Dios: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y diablo viene de la palabra griega diabolos, se refiere al tentador. Y dice en el versículo 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y aquí vemos cómo el diablo cita el Salmo 91:11. Aquí vemos cómo Satanás sabe la palabra de Dios, pero no la obedece. Es por eso que nosotros debemos de escudriñarla, obedecerla, aplicarla a nuestra vida, porque si no, por eso tantas pruebas no superadas, tanto desánimo, tanta queja por no conocer la palabra de nuestro Dios. Tenemos un enemigo, un tentador que conoce la escritura y que tiene poder. Entonces no durmamos, sino estemos velando y orando. Y en el versículo 7 dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús le responde diciendo que Él no hará lo que los israelitas hicieron en el desierto cuando tentaron a Dios, que no le vamos a exigir a Dios que haga un milagro para probar. Como les decía, si el Señor
en tu oración no te ha respondido, es porque no necesitas. Si le estás pidiendo algo, no lo necesitas. Entonces, pues pidamos de acuerdo a su voluntad y esperando. Y aún, como les digo, si nos dice no, es perfecto. Si nos dice sí, es perfecto para cada uno de sus hijos. Porque no tentaremos al Señor nuestro Dios, ni le exigiremos nada, porque Él sabe lo que nos conviene. Y dice en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y como les digo, Satanás tiene poder y nos puede llevar, como dice aquí, que otra vez le llevó. Él nos puede llevar a ciertas situaciones. No le demos lugar. Es necesario que sepamos bien lo que Dios quiere para no caer. Lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere de cada uno de sus hijos. Y dice en el versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Dios ya le había prometido eso al Hijo, el Rey de Israel. Y de hecho se lo dio cuando venció a la muerte, cuando obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí el diablo le está proponiendo darle esa promesa y darle a nuestro Señor Jesús todo el mundo. Pero nuestro Señor Jesús le ordena que se vaya. Dice ahí en el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestro Señor Jesús sabía que el Padre le iba a dar, después de su resurrección, todo el poder en el cielo y en la tierra, como dice en Filipenses 2, del 6 al 11, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y así es, hermanas, algún día Satanás también va a reconocer y va a recibir pues su castigo por desobedecer a Dios. Porque como le dijo nuestro Señor Jesús, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice en el versículo 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, hermanas, pues hasta aquí esta serie que yo espero que realmente temamos a Dios y estudiemos su palabra para no ser ignorantes a la hora de ser probadas y tentadas, para que nosotros también seamos fieles a Dios y no seguir los deseos humanos, sino solo la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, hermanas.